Pues, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo Rodríguez, fundador de Derecho Disciplinario MX. Muy bienvenidos a esta sesión de lunes de micrófono abierto, este espacio donde Derecho Disciplinario MX permite que los operadores del régimen, especialistas en la materia, nos compartan sus reflexiones, sus experiencias o sus puntos de vista que hayan afrontado en el ejercicio o en la operación del régimen disciplinario contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Saludo con muchísimo gusto a todos mis amigos y amigas, a los miembros del grupo de WhatsApp, que es el alma y corazón de Derecho Disciplinario. Aquí veo a Axel, al maestro Fernando, al maestro Falcón. Y pues fíjense que el tema de hoy es muy importante porque vamos a ver la importancia de los órganos internos de control en el régimen de responsabilidades administrativas y en esta lucha abrazo partido que tenemos todos contra la corrupción. Y fíjense que para el día de hoy nos congratula la presencia de la magistrada Irma Carmina Cortés Hernández, que recién acaba de incorporarse a nuestro grupo de WhatsApp, a la cual le doy la más cordial de las bienvenidas y públicamente mi agradecimiento por participar en estos espacios. Magistrada, si me lo permite, leo brevemente su semblanza curricular. Pues bueno, la magistrada Irma Carmina Cortés Hernández es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de la licenciatura en Derecho, titulada con mención honorífica con la tesis Reparación Integral del Daño a las Víctimas del Delito. Estudió la licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad del Valle de Matatipac, maestría en Administración y Gestión Electoral del Centro de Capacitación del Instituto Electoral de Nayarit, y actualmente doctorante en Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, como jefa de Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, y desde el año 2009 a noviembre del 2015 se dedicó a la defensa jurídica de procesos electorales en la entidad de Nayarit y diversas entidades de la República. También fue consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit por el periodo 2015 a 2018. De noviembre de 2018 a octubre del 2020 fue fiscal especializada en materia de combate a la corrupción, designada por el Congreso del Estado de Nayarit, y actualmente se desempeña como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y es presidenta de la Sala Unitaria Especializada en la materia de responsabilidades administrativas. Pues como ven, nuevamente nos acompaña una autoridad resolutora, un operador práctico de nuestro régimen, del que seguro vamos a aprender de sus reflexiones y vamos a enriquecernos con esta sesión. Estimada magistrada, nuevamente muchas gracias. Bienvenida al espacio de lunes de micrófono abierto de Derecho Disciplinario MX. Nuestras atenciones, micrófonos y la cámara son todas suyas. Adelante, puede compartir material si es que así lo desea. Creo que tiene el micrófono apagado, magistrada. Perdón. Muchas gracias, Rodrigo, por la bienvenida. Gracias por esta invitación. Yo creo que siempre es un placer el poder coincidir, poder reflexionar a partir de las diversas experiencias que se van dando en todas las entidades. Saludo con mucho agrado a quienes a través se encuentran enlazados el día de hoy y que se ha tomado el tiempo para sumarse y reflexionar sobre este tema que son los órganos internos de control. Muchas gracias por el espacio. Y si me permite, me gustaría en primer lugar hacer como un bosquejo pequeño de lo que tiene que ver la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo que tiene que ver de alguna manera con las principales funciones que tienen depositados los órganos internos de control. A grosso modo, yo sé, y por ahí he estado platicando con la magistrada Zairi, que han estado viendo diferentes temas, como cómo integrar un informe, un IPRA y otros temas. Entonces yo me centraría directamente en eso. Y también, más que nada, la intención es generarnos cuestionamientos y reflexiones respecto de los órganos internos
de control, el poder hacer un bloqueo general para después, pues, lo que implica esto, ¿no? Poder entrar a un diálogo abierto, franco, a partir del expertise de todos, como lo manifestaba, los que vienen operando este sistema de responsabilidades administrativas en nuestro país, desde el ámbito de los postulantes, como todos los operadores. Entonces, si me permiten, el hacer esta reflexión y después poder entrar al diálogo correspondiente. Claro que sí, estimada magistrada, y por cierto, sí, la magistrada Zairi fue la que amablemente nos enlazó con usted. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y pues, como habrá visto, el grupo de Derecho Disciplinario MX, el grupo de WhatsApp, pues se integra por operadores de todo el país. Aquí encontrarán ustedes también autoridades resolutoras, autoridades investigadoras, sustanciadoras, servidores públicos de otra índole, y todos muy atentos e interesados a estos temas y reflexiones que nos va a compartir. Adelante, estimada magistrada. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, primero, entrando directamente a los órganos internos de control, pues de alguna manera todos sabemos que parte de lo que viene siendo la reforma a la función que se dio el 25 de mayo del 2015. Y esta reforma que da origen a todo un paquete legislativo que se publica el 18 de julio del 2016, en los cuales tuvo implícito la reforma a 3 ordenamientos legales y 4 nuevas leyes, entre ellas lo que tiene que ver la Ley General de Responsabilidades. Esta ley es la que crea directamente lo que son los órganos internos de control como autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos y define de manera clara la competencia que tienen los órganos internos de control y la secretaría, llámense de la función pública, de la Contraloría, como se llamen las diversas entidades que tienen diferentes denominaciones. Incluso aquí se llama la Secretaría para la honestidad y buena gobernanza, que es uno de los nuevos nombres que le tocó a la anterior Contraloría. Obviamente, la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de los estados, así como a los tribunales administrativos. Dicha ley, como su nombre lo establece, pues ya nos crea una ley de aplicación en todo el territorio nacional. ¿Sí? Lo anterior tiene grandes ventajas que hay que destacar, me parece para mí propio, y es que implica que todas las autoridades de su ámbito competencial estén sujetas a las mismas reglas, ¿sí? Cuestión que antes no existía, es decir, cada entidad sustanciaba, investigaba, sancionaba de manera distinta, incluso cada entidad tenía previstos hipótesis distintas para sancionar, y el catálogo de sanciones obviamente estaba de manera distinta en cada una de las entidades, incluso te encontrabas con entidades en las cuales las infracciones en materia de responsabilidades eran muy pequeñas o otras que las tienen demasiado elevadas, y nos genera directamente pues una homogeneidad para investigar, para sustanciar y para resolver el tema de responsabilidades de los servidores públicos. Incluso, al menos en Nayarit sí aconteció así, es que por primera vez se vincula a los particulares vinculados con funcionarios públicos que incurren en falta grave, cuestión que a lo mejor las entidades ya habían progresado en ese tema, ¿no? Incluso sabemos que la corrupción es un asunto que solamente se geste al interior del servicio público, sino también hay agentes corruptores del servicio público y que de alguna manera quedaban desprovistos de ser objeto de una sanción en este. Entonces, hoy por hoy a nivel nacional contamos con un catálogo único de infracciones y sanciones, generando con ello esta homologación a nivel nacional que nos establece las mismas etapas procesales, las reglas de la caducidad, la procedencia y valoración de las pruebas, nos establece la existencia de diversas autoridades para investigar, sustanciar y resolver los procedimientos. Y esto pues, nos implica que aún así, cuando pertenezcan a la misma autoridad, al mismo órgano interno de control, a la misma secretaría, independientemente de eso, deben de existir quien investigue, quien sustancie y quien resuelva. También algo importante es que se deja la discrecionalidad que en muchas entidades existía de cómo se calificaban las faltas, como graves y no graves, y estas se calificaban hasta emitir la resolución final.
Y en este caso, bueno, ya tenemos un catálogo muy claro, muy definido, no discrecional, de cuáles faltas serán consideradas como graves y como no graves. Y en este caso también es importante señalar cómo de alguna manera, al momento de establecer las facultades competenciales, en este caso lo que tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría de las entidades, dejan de tener facultades sancionadoras. Las auditorías eran por excelencia, obviamente con las contralorías, quienes se encargaban a partir de la auditoría de los servicios fiscales de emitir las resoluciones sancionatorias correspondientes. Y todo se depositaba en una sola autoridad. Una autoridad investigaba, auditaba, investigaba, sustanciaba y resolvía completamente el mismo caso. Y en esta ocasión es algo de la facultad que pierde directamente las auditorías de los estados, porque deja a los órganos internos de control y a los tribunales administrativos atendiendo si es falta no grave o falta grave para poder resolver lo conducente. Creo que es de lo más sentido, que de alguna manera yo sí lo he visto, y he de ser sincera, que de alguna manera todavía recién que se les haya quitado esa facultad a las auditorías superiores en las entidades, obviamente en la federación, porque era un poder hegemónico el que tenían directamente depositado directamente en su momento. Entonces, en este caso, las auditorías inician las auditorías correspondientes y en este caso les toca sustanciar y remitir órgano interno de control las no graves y al Tribunal de Justicia Administrativa aquellas que considere como graves derivado de los informes. Entonces, ya divide a nivel federación, estados, municipios, ¿sí? Cómo van a estar distribuidas directamente las competencias. Incluso como referencia de lo que se ha obtenido de poder compartir con mis homólogos entidades, te encontrabas, por ejemplo, como para mí fue sorprendente encontrarme en el estado de Chihuahua, donde la auditoría no había sancionado, por el contrario, hacía las auditorías correspondientes y le llamaban auditorías de naturaleza política, es decir, no vinculantes. Entonces, previo a la ley general, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua nunca había iniciado procedimientos de responsabilidades. No existe la ley que, de alguna manera, si no bien no va a sancionar, pero por lo menos ya tiene la obligación de remitir a los órganos internos de control correspondientes o en su caso al Tribunal Administrativo en caso que trate directamente de faltas no graves, que son de todas esas modalidades y estas diferentes mosaicos que a partir de la autodeterminación de las entidades tenían en materia de responsabilidades administrativas, cosa que con la ley general de alguna manera se diluye por completo. También es importante que esta ley general reconoce como partes del procedimiento administrativo y que tiene que tomarlas en cuenta el órgano interno de control desde que inicia su investigación correspondiente, es que no nada más está la investigadora y está el infractor, el denunciante, el presunto, sino que tenemos los terceros interesados que hoy por hoy son los que resienten la afectación a la hacienda pública, al patrimonio, es decir, el ente afectado. Tenemos que serían nuestros terceros interesados, tenemos al propio denunciante, que puede ser la ciudadanía, y los cuales ya se reconocen directamente como partes, y esto implica que ellos puedan acceder a los diversos recursos ordinarios, porque la resolución que en su caso emite ya sea el órgano interno de control o sea directamente el Tribunal de Justicia Administrativa, sin lugar a dudas la reciente. Entonces, no nada más quien puede recurrir hoy por hoy tiene que ver con el presunto responsable, sino tenemos los terceros y tenemos directamente a lo que es el denunciante. Entonces, ¿qué teníamos antes de la publicación de la ley? Teníamos que no había participación directa de las partes durante la propia investigación, no se reconocía la intervención del denunciante, ¿sí? A lo mejor hay entidades en las que sí, al menos en la parte de la provincia de Nayarit, donde no lo teníamos. No existía el medio de defensas ordinarios, salvo para el infractor, el presunto responsable, y tampoco existía actuaciones específicas para calificar la infracción, sino hasta que se conocía la imposición directamente de lo que es la sanción. De igual forma, me parece que algo que también debemos de destacar
lo que tiene que ver la función de una autoridad investigadora, es una facultad bien importante que le ha sido depositada y que creo que se debe de explorar y se debe de analizar, que tiene que ver con las medidas cautelares. Esta es una facultad sumamente importante que se le concede a las autoridades investigadoras para que lo puedan solicitar, ya sea la sustanciadora o la resolutora, que son las medidas cautelares, que son las que le dan la posibilidad de mantener la materia de la investigación y evitar futuras afectaciones a la hacienda pública derivado de lo que es un encargo, ocultar la destrucción de pruebas, la obstaculización también de las propias investigaciones, que te obstaculicen el acceso directamente a los documentos, y obviamente un daño irreparable a la hacienda pública. Y para eso tiene un catálogo de medidas cautelares que debe de explorar, que debe de analizar en cada caso que le esté llegando, y en su caso poderlas solicitar y poderlas pedir, obviamente como todo acto de autoridad debidamente fundado y motivado para que se las pueda otorgar la autoridad correspondiente. Y en este caso tenemos lo que tiene que ver la suspensión temporal del servidor público de su encargo o comisión. Y esto es bien importante definir, bueno, porque obviamente como se ha pronunciado directamente también las autoridades federales, es que no prejuzga, es decir, no está resolviendo de fondo el asunto. Si la función que viene realizando como servidor público puede obstaculizar directamente lo que es la investigación, puede ser materia de lo que tendría que ver una suspensión, la exhibición de documentos relacionados con la falta administrativa, obviamente lo que tiene que ver los apercibimientos a efecto de poder garantizar que fluya toda la información correspondiente durante toda la investigación. El embargo precautorio de bienes para evitar que se dilapiden es correspondiente, o en su caso el aseguramiento de intervención precautoria de negociaciones. Acordemos que esto sí es relevante derivado a que ya están vinculados los particulares en el tema de la corrupción a partir de la vinculación con servidores públicos. Y esto va a permitir, de alguna manera, el mantener la materia de la investigación. Y aquí también haría un punto de reflexión respecto de Nayarit. Es importante también tomar en cuenta que la suspensión no distingue la naturaleza del servidor público, ¿sí? La extracción que tiene el servidor público. Y en este caso, al menos en Nayarit, ya tenemos precedentes por parte de los juzgados de distritos, de lo que tiene que ver con los servidores que emanan de la elección popular. Y en este caso, no están exentos de lo que es la suspensión, pero sí el criterio que han asumido los juzgados de distritos es que tendrá que acudir la autoridad investigadora, no a la sustanciadora, a la resolutora, sino que tiene que ser el Congreso del Estado quien determine directamente la procedencia de la suspensión. Al menos en Nayarit van ya 3 casos en los cuales se han venido pronunciando, donde se les concede la suspensión derivado que quien autorizó la suspensión son las autoridades sustanciadoras, y en este caso, dado el precedente, bueno, lo que ha venido determinando los sustanciadores es que se pida a la autoridad competente el término de los precedentes, que en este caso tendría el Congreso del Estado, y en un caso habría la posibilidad de analizar si algunas otras autoridades que son emanadas de un órgano político, como es un Congreso del Estado, tendría que ser quien tendría que emitir las suspensiones. Estamos hablando que todavía en el sistema de responsabilidades apenas se están creando los precedentes y los criterios que le tienen que aplicar. Luego, preguntaría incluso magistrados designados por el Congreso del Estado, me preguntaría también magistrados electorales designados por el Senado de la República, ¿sí? Me preguntaría también por los consejeros electorales designados directamente por el INE, ¿sí? Incluso en cuanto a consejeros, de señalar, por ejemplo, que sí se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, que al menos lo que es la sanción que tendría que ver con la remoción es una facultad que depositó exclusivamente en el Consejo del INE para remoción directamente de consejeros, porque es un blindaje que tienen las autoridades electorales
para que no sean removidas por autoridades locales, que es parte de la reforma del 2014. Esto así como parte de la experiencia que se ha tenido, al menos aquí en Nayarit, donde ya ha habido consejeros electorales sujetos a procedimientos de responsabilidades administrativas, el cual tampoco es incompatible con su procedimiento que tienen derivado de la propia legítima. Entonces, esta es una facultad que la autoridad investigadora debe analizar y en su caso las debe de tomar en qué casos sí procede y en qué casos no procede para que pueda hacerla valer lo correspondiente. Entonces, otro de los puntos importantes que creo que aparte de lo que tiene que ver, no nada más esta medida que te va a permitir continuar lo que es la investigación, tiene que ver el que los órganos internos se asuman como investigadores. ¿Y a qué me refiero directamente yo con ello? Al menos lo que nos hemos encontrado directamente en la práctica y lo que hemos encontrado en otros tribunales derivado de este compartir a partir de la trija con mis homólogos, es que, y yo creo que lo pudieron haber analizado en otras intervenciones que tienen que ver con las deficiencias de los informes de los IPRAS. Y en este caso me parece que tiene que ver en un elemento que nos asuman como investigadores. En ocasiones, cuando parte de las vistas que dan las auditorías de los estados, se quedan nada más con la información con la que le dan las vistas y con eso pretenden integrar el informe. Y obviamente a lo que te vas a encontrar es que te encuentras que no existen elementos suficientes para poder emitir una resolución sancionada. Y la ley es bien clara porque a las autoridades investigadoras le da la facultad de acceder a todo tipo de información, es decir, hacer todo tipo de requerimiento a todas las autoridades para poder acreditar cada uno de los elementos de la infracción que se están imputando, tener una carga probatoria por cada uno de los elementos. Incluso tiene la facultad de acceder a información con carácter reservado, a la información bursátil, fiduciaria, financiera, para poder llevar a cabo a buen puerto lo que es su investigación y así determinar la existencia de acciones o omisiones que la ley señala como faltas administrativas. Entonces, el investigador debe asumir que el resultado del procedimiento, que sin lugar a dudas lo que busca una autoridad que inicie un procedimiento, las autoridades que son parte del sistema, es que si estás ante la presunta comisión de una falta administrativa, es que esta pueda ser sancionada. Y eso sí o sí solo depende de una buena investigación que cuente con un fuerte caudal probatorio que permita acreditar cada uno de los elementos previstos en las hipótesis que imputa al presunto responsable, porque la falta de acreditación de algunos de los elementos nos va a llevar, obviamente, a que se emita una resolución no sancionada. Esto implica que la llegada de todos los elementos probatorios tiene que acreditar no nada más todos los elementos, sino asumir, porque si nos vamos a los tipos que prevé la ley general, estamos hablando que tiene diferentes modalidades de ejecución. Entonces tienes que fijar en qué modalidad le estás fijando, en acto, en omisión. Además, todas tienen diversos, la misma hipótesis, no nada más tiene diversos actos de ejecución, sino las modalidades de resultados. Entonces, de entrada tienes que dejar fijo y claro y probado en qué modalidad de ejecución y en qué modalidad de resultado, dado que se trata de tipos con variantes, cada una de ellos. Entonces, solo a partir de una adecuada investigación, obviamente, te va a permitir calificar de manera adecuada la prueba. ¿Sí? Porque también nos encontramos que cuando vienen a recurrir la calificación, principalmente los denunciantes o los terceros, la calificación de una falta no grave en ocasiones no es tanto porque lo que nos vamos a detectar incluso es que se trata de una investigación,
no lo suficientemente robusta, que te lleve a calificar una falta como grave, y que se quedó corta el investigador y tú alcanzas a percibir que lo que le hizo falta para poder llegar a la calificación grave es porque le faltaron requerimientos en específico que pudieran acreditar una afectación a la hacienda pública, una afectación al servicio público, y que dices, bueno, pues es que la investigación está corta y por eso arriba a una conclusión errónea, que es calificar la falta directamente como no grave. Entonces, también la investigación robusta te lleva a calificar de manera clara si es una falta grave o no grave. Te lleva a emitir un IPRA que efectivamente reúna los requisitos del 194 de la Ley General, que obviamente implica que ese informe, ese IPRA, sea admitido por la autoridad sustanciadora, y cuando arribe, ¿sí?, a la resolutora, ya sea la del mismo órgano interno de control o al Tribunal de Justicia Administrativa, pues va a implicar en su caso mantener la imputación que como investigadora estás haciendo directamente en el caso. Sí o sí, la base, los cimientos de la efectividad del sistema de responsabilidades y efectivamente lograr lo que se llama la prevención negativa depende de la autoridad investigadora. Porque la prevención negativa no es nada más que el poder ejemplificar a partir de otros servidores públicos que ya han sido sancionados que el sistema está funcionando. Y esto es lo que hemos tenido a lo largo de la historia. Es decir, siempre ha habido sistemas de responsabilidades, antes no homologaba a nivel nacional, pero ¿qué es lo que te encontrabas si te vas a revisar lo que son las estadísticas y te encuentras que no pasaba nada, que no pasa nada porque no hay sujetos sancionados con los que puedas ejemplificar que las conductas efectivamente están siendo sancionadas y que está habiendo una recuperación directa a la hacienda pública? Entonces, esto si no tienes las bases en el órgano interno de control, vamos a seguir en lo mismo, en que se estén emitiendo resoluciones no sancionadoras, sujetos que probablemente, presuntivamente cometieron una infracción y que a lo mejor no llegas al escenario idóneo, pero no porque efectivamente no sean responsables, sino por eficiencias directamente de las propias autoridades. Algo bien importante también que tienen depositado los órganos internos de control es que no solamente tienen depositada la prevención negativa, que es el llevar a buen puerto un procedimiento de responsabilidad hasta llegar a una sanción como quien imputa a partir de su investigadora, sino también tienen depositada lo que es la prevención y detección de infracciones. Es decir, la práctica de auditorías internas que permitan de alguna manera tomar todas las medidas y providencias necesarias en el ente para poder detectar todo lo que son los procedimientos discrecionales, ¿sí?, en el manejo de recursos públicos, que de alguna manera puedan ser procedimientos que de alguna manera no tienen los controles correspondientes y estar haciendo los ajustes correspondientes, y ahí entra lo que es la prevención positiva. Tienen las dos el órgano interno, la negativa y la positiva, y la mayoría pues no tiene las actividades que tienen que ver con las auditorías internas que permitan generar lineamientos, recomendaciones para poder fortalecer todo lo que son los procedimientos internos de un ente. Y aquí es donde de alguna manera también me detengo. Si de entrada es importante el que un órgano interno de alguna manera se encuentre debidamente integrado, es decir, que tenga su autoridad, su investigadora, sustanciadora y resolutora, obviamente requiere también personal que realice estas funciones administrativas que tienen que ver con la prevención positiva, que tienen que ver con las auditorías correspondientes. Y en este caso, ¿cuál es la evidencia y en los puntos que de alguna manera implica reflexionar? Hoy por hoy, y no es una realidad de Nayarit, sino que es una realidad que se encuentra en todo nuestro país,
es que los órganos internos de control no se encuentran debidamente integrados. Ya no digo yo, incluso con el área administrativa que entre a la práctica de auditorías internas, las evaluaciones patrimoniales correspondientes, sino lo que es la investigadora, la sustanciadora y la resolutora. O sea, te vas a encontrar órganos internos que no están debidamente constituidos en los ayuntamientos, en la administración estatal, que cuenten con sus órganos internos de control completamente constituidos. Eso directamente para empezar. Yo les pongo el ejemplo Nayeli. A 6 años de la reforma que crea los órganos internos de control, ¿sí? Menos del 1% de los procedimientos administrativos vienen de los órganos internos de control. En su mayoría vienen directamente de la Auditoría Superior del Estado, en segundo lugar de lo que sería la Contraloría del Estado, la Secretaría para la Buena Gobernanza. ¿Y los órganos internos qué pasa? De entrada, digo, Nayarit es un estado con solamente 20 municipios, que son de las entidades con el menor número de municipios. No están trabajando los órganos internos de control. Porque tendríamos dos variantes en las cuales tendríamos que estar viendo que están generando procedimientos. Uno es porque derivado de las auditorías que ordinariamente se practican a las cuentas fiscales de los ayuntamientos, de la administración pública estatal, de los órganos autónomos, ¿sí? Todas las no graves tendrían que estar en manos de los órganos internos de control. Las graves también tendrían que estar hasta la sustanciación para venirse al tribunal administrativo. Incluso, y hablo también por las no graves, ¿por qué? Porque ni en el contencioso administrativo lo ves que se estén generando, porque yo puedo advertir, y quienes estamos en la función jurisdiccional, que los servidores públicos que son sancionados, incluso por faltas no graves, más del 90% recurre esa sanción. Y tampoco vemos que efectivamente se estén recurriendo resoluciones emitidas por los órganos internos de control. No lo estamos viendo. Y yo me acuerdo que en la última reunión nacional de tribunales administrativos, en lo que fue la mesa de responsabilidades administrativas, se estaba viendo en los tribunales administrativos que las salas especializadas en materia de responsabilidades estaban convirtiéndose en salas mixtas. Es decir, ya no solamente conocían exclusivamente del tema de responsabilidades administrativas, sino las que tuvieron que convertir en mixtas porque la carga de procedimientos era muy baja. Es decir, hay entidades en las cuales incluso ni las auditorías de los estados están mandando informes, procedimientos de responsabilidades administrativas a los tribunales. Y entonces se volvían a conocer de manera contencioso administrativo y de responsabilidades para poder justificar las cargas de trabajo. Y parte de lo que ahí se hablaba directamente en la reunión, se comentaba diversas reformas a la ley general, la modificación incluso de los tipos de infracción, para que fuera más fácil acreditar las tipologías correspondientes, en fin. Y a mí yo me detenía a reflexionar, yo comentaba con mis compañeros. Me parece, y lo digo con todas sus palabras y con toda la responsabilidad que ello implica, que hay en ciertas autoridades, ¿sí?, una resistencia a hacer que el sistema funcione. No les interesa a las autoridades contar con un órgano interno de control fortalecido con todas sus autoridades, porque resultan que son quienes están investigando lo que al interior del ente ocurre. Esa es una realidad. Y mientras los operadores tengamos resistencia a que efectivamente el sistema opere como debe de operar, no va a haber reforma que efectivamente te genere un sistema eficiente. Lo que se ve es una resistencia para que los órganos internos
de control estén funcionando debidamente. Es decir, ¿qué es lo que vas a encontrarte en los entes? En su mayoría es que están limitados. La forma en mantenerlos limitados es a partir del presupuesto. Y no los dotan de recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, y por lo tanto tu órgano interno de control no funciona. Y esto lo vamos a ver en los ayuntamientos, los órganos autónomos, en la parte de la administración pública estatal. ¿Sí? Entonces, mientras no los operadores no asumamos esta responsabilidad de hacer funcionar el sistema, pues definitivamente no puede llevarse a buen puerto el sistema. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿no reciben denuncias? Me parece que de alguna manera los órganos internos de control tienen que tener sus ventanas, sus ventanillas para poder recibir las denuncias correspondientes de la ciudadanía sobre lo que puede implicar un acto de corrupción de algún funcionario. Entonces, si no, también estamos ahí, también hay un punto. Es decir, no tienen las ventanillas abiertas para poder estar recibiendo lo que son las denuncias. Si se presentan denuncias, están siendo investigadas. Y ahí ya volvemos a otro punto. Las prescripciones no son materia de responsabilidad máxima cuando implican directamente una afectación a la hacienda pública. Me parece que también. Incluso tomando que en los órganos internos de control hay una rotación muy alta del personal que integra los órganos, principalmente en los ayuntamientos, que cada 3 años se están renovando y que si se renueva el titular del órgano interno de control, obviamente renueva la investigadora, a la licenciadora, de contar con todas, de la resolutora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, cuando recibes, de entrada tienes que ver qué es lo que te están entregando por escrito. Porque la responsabilidad ya va a ser quien después asuma lo que es la función como titular de un órgano interno de control. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, o el problema no está en el órgano interno de control, el problema está en las auditorías de los estados que no están haciendo llegar las no graves a los ayuntamientos o cualquier ente público para que pueda realizar lo que es la investigación. Y también ahí volvemos a un elemento directo de lo que tiene que ver con la omisión por parte de las autoridades que se encargan de vigilar la debida aplicación de los recursos públicos. Entonces, esto es parte de lo que de alguna manera debemos de empezar a promover y empezar a buscar, y es que los órganos internos de control cuenten con personal capacitado especializado, ¿sí? Completo, para evitar todo este tipo de omisiones. Digo, y no es la realidad, insisto, no es la realidad de Nayarit. Yo lo he visto a partir de otras entidades en que dicen, bueno, es que no estamos recibiendo procedimientos administrativos. Y aparte de lo que estamos recibiendo, ¿qué es lo que pasa? Terminan siendo en su mayoría no sancionatorios porque no lograron su alcance derivado a que hay una deficiencia investigación, un IPRA deficiente y que al final de cuentas, pues esto de alguna manera implica impunidad, sin lugar a dudas. Entonces, esto resulta trastocante del sistema anticorrupción porque una de las autoridades a la cual le fue depositada para mí la facultad más importante, que es la de la investigación, deja de hacer su función correspondiente, sin lugar a dudas estamos generando un nicho de impunidad. Insisto, se está dejando de hacer la prevención negativa, que es identificar con sanciones que efectivamente está funcionando el sistema. Y hoy por hoy, en muchos de los entes no lo vemos completamente materializado porque
a ya casi 6 años de la reforma correspondiente. Si partimos que la investigación y la persecución de las faltas administrativas requieren la intervención de diversas autoridades, ¿sí? Y que todas las etapas tienen un nexo causal correspondiente, ¿sí? Cualquiera que deje de hacer su función, no nada más la investigadora, vamos a tener resultados de estas características. Y luego también por eso en algunas ocasiones, y lo hemos escuchado todos los que somos operadores desde el ámbito de la autoridad, es que todo lo que integra el sistema anticorrupción estamos hablando de un elefante blanco. ¿Por qué se está dejando de hacer por parte de algunas instancias directamente lo que les corresponde? Entonces, me parece que es importante el resaltar la importancia de los órganos internos de control, porque si esta no se asume, si desde los titulares de los entes, de las secretarías y de los órganos no se concibe que se debe tener un órgano correspondiente fortalecido que investigue y se dé la investigación, sustanciación y resolución de los actos de corrupción, definitivamente nuestro sistema de responsabilidades administrativas no va a funcionar. Porque, insisto yo, es la base. Entonces, si nos damos a la tarea en cada una de sus entidades a investigar cuántos órganos están debidamente integrados, ¿sí? ¿Cuántos de esos órganos efectivamente cuentan con personal especializado en la materia de responsabilidades administrativas y cuentan directamente con capacitación? Yo les puedo asegurar que vamos a encontrarnos esta realidad representada en la mayoría de las entidades. Y esto es lo que de alguna manera preocupa y de lo que yo quería reflexionar directamente con ustedes, porque en tanto no tengamos esa claridad y no se asuma, porque esta también es otra realidad, no se asuma que el tener un órgano interno de control fortalecido es tener al enemigo en casa, ¿sí? Yo por ahí escuché, cuando en Nayarit se generaron estos precedentes principalmente de presidentes municipales que fueron suspendidos de lo que es del encargo o misión que venían desempeñando. Entonces, yo escuchaba los comentarios como que dice, bueno, pues es que ahora, pues ya para qué quieres ser presidente municipal, si mejor eres órgano interno, titular de órgano interno de control y tienes el control de todo el ayuntamiento. A partir de esta facultad que tiene de suspender incluso a uno de elección popular, pues a dónde nos va a llevar, ¿no? Bueno, eso es que también es una realidad que se puede encontrar, es cuando los órganos de esta naturaleza se utilizan con fines de persecución de manera distinta a lo que tiene que ver el fin que están persiguiendo, que también no lo podemos pasar por alto. Entonces, pues obvio que lo que ellos asumen es decir, pues yo requiere un órgano interno de control, para la redundancia, controlado, deficiente, que no tenga, porque acuérdense que los órganos de control tienen autonomía técnica de decisión, no están subordinados al presidente municipal, al secretario, a la secretaría que pertenece o al titular del órgano en el que ellos están. Entonces, sí es el poder, de alguna manera, más que lo técnico de decir qué hacen, cómo lo hacen, cómo investigan, cómo se puede hacer un IPRA perfecto para que no te lo rechace la sustanciadora para llegar a la atención. Me parece que todavía nos falta todo esto, la consolidación como estructuras. Sí, los que ya están consolidados, pues ya pueden ir a la siguiente etapa, la capacitación, el poder ya empezar a generar
los procedimientos correspondientes y llevarlos hasta buen puerto, sí. Pero todavía no hemos pasado la etapa de la consolidación de estructuras. Esa es una realidad. Y esta es la reflexión que yo quería compartir directamente con ustedes, porque, vaya, el escuchar que el sistema no funciona, pero también cuando te das cuenta que no es por la propia ley, sino que tiene que ver con un asunto de voluntad, resulta preocupante porque lo comentaban mis compañeros. No va a haber reforma sin la voluntad de los operadores, que efectivamente la podamos llevar a un puerto, si vamos de alguna manera a obstaculizar el funcionamiento de esas estructuras correspondientes. Y entonces, esto es lo que yo de alguna manera quería compartir con ustedes, porque es una preocupación que desde que asumimos la presidencia del tribunal, hemos venido visualizando. Comparto la experiencia de Nayarit, al menos aquí en Nayarit, que también es una realidad que no se denota en todas las entidades, es que al menos todas las sillas que integramos el sistema anticorrupción local son sillas que dialogamos, que platicamos, que compartimos experiencias, compartimos expertise, que compartimos capacitaciones para los órganos internos de control, que nos sentamos con la Auditoría Superior y con la Secretaría de la Buena Gobernanza para poder fortalecer a los órganos internos de control, que generamos un tribunal de puertas abiertas para poderlos recibir, poderlos platicar y de alguna manera tener lo que pueden ser alegatos de oídas a partir de sus inquietudes, de conforme van implementando cada una de sus etapas, porque también te encuentras que entidades en las cuales no hay coordinación, ni hay comunicación, ni comparten experiencias entre las diversas autoridades que conforman el sistema local anticorrupción. Y me parece que también eso era parte de lo que se quería romper a partir de este sistema, que es decir, que efectivamente hubiese coordinación, hubiese diálogo. Las autonomías no están peleadas con la comunicación, con el diálogo constante, con el compartir las buenas prácticas que a cada una de los diversas entes le corresponde a partir de sus responsabilidades. Entonces, yo sí partiría de esta base, de esta reflexión, de estas inquietudes, para poder, ahora sí, a micrófono abierto y poder de alguna manera, a partir de estos cimientos que de alguna manera ya establecimos, el poder empezar a poder dialogar con todas y con todos ustedes. Pues, magistrada, primero que nada, gracias por la explicación, los planteamientos que nos hizo sobre esta naturaleza y características de nuestros órganos internos de control y sobre todo la importancia, pero también destacando una realidad o el fenómeno. Hay muchos retos que enfrentan que devienen de, a lo mejor, deficiencias de la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, otras de que no, digamos, no hay una autonomía como tal o que amerita la función de los órganos internos de control. Y sobre todo la situación de los perfiles y la situación presupuestal, que siempre son factores que definen o variables que afectan el resultado ideal por el cual fueron diseñadas estas figuras o rediseñadas en atención al régimen de responsabilidades administrativas. Fíjese usted que mientras hacía usted su presentación, surgieron algunas preguntas aquí en el grupo, en el chat, perdón. Yo invitaría a mis amigos que tengan alguna duda o deseen compartir alguna idea o generar este diálogo, disparar el diálogo con la magistrada, se sirvan, a alzar la mano, ya saben, y hacer una consulta directa a micrófono abierto. Vamos, amigo Axel, ¿cómo estás? Adelante, ¿qué le deseas compartir a la magistrada o a todos? Buenas noches a todas y a todos. Magistrada, un saludo hasta Tepic. Creo que usted estudió en la Universidad del Valle de Matatipac. Compartimos institución educativa. Fíjese que la realidad de Nayarit respecto a los órganos internos de control es peculiarmente interesante. Y creo que muy al margen de que sea un sistema nacional anticorrupción, lo voy a tratar de reflexionar de alguna manera porque me parece que lo que vemos, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp
refleja mucho de la realidad local. Nayarit ha necesitado avanzar porque ha tenido sendos ejemplos de corrupción muy interesantes, ¿no? Ahí tenemos a un Ney González Sánchez, a un Roberto Sandoval, a Beitia, que están siguiendo procesos no solo administrativamente hablando penales, ¿no? También por actos abiertamente de corrupción, algunos que rayarían en delitos de lesa humanidad. Y la realidad de la entidad no puede evitar trasladarse también a esta realidad administrativa y lo hace sumamente interesante como laboratorio de desarrollo de esos ajustes necesarios que le han llevado al sistema local a articularse de esa manera para avanzar aún en contra de estas prácticas y de las superioridades, de los supuestos márgenes de discrecionalidad que la superioridad de algunas personas implicarían, porque estamos hablando de un fiscal general y de 3 exgobernadores, sin dejar de lado a Layín, que robaba poquito, ¿no? Y otros tantos ejemplos de la farándula política de la entidad, que es proclive a muchas cosas. Digo, Ney González es, además de ser exgobernador, es hijo de uno de los exgobernadores más queridos, de don Emilio González, que era querido porque recibía a cualquier persona a las 2 de la mañana y les regalaba dinero para los 15 años de sus hijos, en lugar de ponerse a hacer una función propiamente hablando de gobierno. Entonces, a mí me resulta enriquecedora la realidad que hoy viven los órganos internos de control en una entidad tan lesionada por aspectos de corrupción y que pueden ser ejemplos que se repliquen y se traspolen a diferentes entidades de nuestro país. Y entonces ahí la realidad de un sistema nacional empieza a pervivir con la realidad muy local, muy concreta. Interesante ver cómo se pueda mover Miguel Ángel Navarro, que viene de un proceso de 4 campañas hasta llegar a ser gobernador, ¿no? Partiendo desde la que le negaron en el PRI, luego en el PRD y luego ahora con Morena. Entonces son cuestiones muy interesantes donde la realidad, insisto, esta realidad política real, muy local, pues no puede quedar ausente y se refleja, en este caso entiendo que para bien, porque se han podido sobreponer a esa realidad, y ese ejemplo de sobreponerse a fuego y lodo resultaría sumamente didáctico para el resto de los órganos y los operadores en el país. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Axel. Bueno, fíjate que efectivamente en Nayarit tenemos nuestra realidad, que de alguna manera me parece que no es cualquier cosa lo que refieres, es decir, el nivel de funcionarios públicos que están. Pero también hay que hacer una precisión muy clara. A ver, estas personas que están hoy por hoy vinculadas a proceso y que de alguna manera yo les nominaría como funcionarios de alta jerarquía o instituciones de alta jerarquía, para evitarnos de alguna manera nombres. También te voy a decir que, por ejemplo, están siendo activados a partir de estructuras ya consolidadas. Está siendo operado a partir de la Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía en materia de combate a la corrupción o a través de la Fiscalía de alto impacto, que son las que están hablando. Vienen a partir de vistas de la Auditoría Superior del Estado y vistas de lo que era la entonces Secretaría de la Contraloría, hoy la Secretaría para la Buena Gobernanza. Entonces, pero, por ejemplo, y yo insisto, voy al órgano, más allá de estas 3 estructuras que no son las únicas que tienen que funcionar, ¿sí? Sino que estamos hablando, por ejemplo, a mí me ha tocado asuntos en los cuales regreso el procedimiento administrativo porque derivado del análisis, pues no está debidamente, no se desahogó la audiencia inicial. Y se remite al ayuntamiento para que desahogue la audiencia inicial y ya se pueda mandar el procedimiento de administrativos. Y te encuentras con informes en los que te dice, pues deme oportunidad porque no tenemos autoridad que pueda sustanciar. ¿Sí? O te encuentro que, porque también te voy a decir una cosa, ha sido muy solidaria con órganos internos de control
de la Administración Pública Estatal, la Secretaría para la Buena Gobernanza, en el sentido de que ellos investigan y si no tienen las sustanciadoras y demás, la remiten a la Secretaría para que haga la sustanciación y remisión al tribunal en caso de que sea grave, o en su caso, investigan, sustancian y resuelve la Secretaría, siendo subsidiario y solidario con los órganos internos de control que tendrían que tener directamente su estructura. Entonces, están operando las estructuras que ya vienen consolidadas, porque antes lo novedoso en este sistema son los órganos internos. Las fiscalías ya existían, la auditoría del Estado ya existía, la Contraloría ya existía con su nueva denominación, pero estas estructuras ya tienen años funcionando. No les tocó transitar a un nuevo marco normativo nada más. Pero los órganos internos de control, no. O, digo, y te lo vas a encontrar, y al final de cuentas, digo, me parece que, insisto, tendrían que estar funcionando. Axel, amigo, ¿algo que desees comentar? No, lo remarco en la realidad. Yo sé, la magistrada en esta atinencia política evita dar nombres, yo no, porque yo no tengo esa necesidad de omitirlos, y vamos, para mí son referencias muy directas porque conozco a los personajes y puedo decir de primera mano muchas cosas al respecto. Entonces, lo que sí me parece, y lo voy a volver a resaltar, sumamente enriquecedor es cómo han construido la fortaleza que hoy tiene el sistema. Esta responsabilidad solidaria de la que habla, pues es que en una entidad, insisto, tan lastimada por este tipo de situaciones, el reclamo social se vuelve insosteniblemente la posibilidad del Estado, quiera o no, de mantenerse al margen, y se superan estas faltas de voluntades de las que hablaba en su propia exposición. Por eso lo manifiesto de esta manera, ¿no? Qué bueno que sea así y que se vayan fortaleciendo aún, a pesar de que en la misma novedad de los órganos internos de control, pues haya, es propio de la naturaleza de las instancias públicas, pues un avance gradual, a veces más rápido, a veces más lento, pero insisto, allá ha habido un reclamo social importantísimo con el tema de los despojos de las tierras y el mal ejercicio de la función pública, aparejado con las desapariciones forzadas de personas, que al margen de ser, insisto, delitos muy graves, pues también trascienden evidentemente al ámbito del derecho disciplinario, está más que claro, y es muy interesante ver cómo se va traduciendo esto, ¿no? En la realidad del quehacer cotidiano, y que ojalá esos órganos internos de control puedan superar este estado casi embrionario en el que se ve a lo largo y ancho del país, que hay una gran cantidad de órganos internos de control que ya tienen varios años existiendo y, sin embargo, no tienen una sola resolución, ya no hablemos de un porcentaje, una que tuvieran, y no la hay, ¿no? Y pasan administraciones completas y siguen sin tener absolutamente nada. Entonces, qué bueno que Nayarit tenga otra realidad, al menos en este sentido. Muchas gracias, amigo. Como siempre, magistrada, tenemos la mano levantada de Pablo. Bueno. Si nos permite, Pablo. ¿Eres Pablo Ramírez? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Vargas. Ajá. Ramírez Vargas. Adelante, Pablo. ¿Qué tal, magistrada? Muy buenas tardes. Pues bueno, una pregunta, más bien son dos. La primera sería en el sentido desde su punto de vista, ¿cómo usted visualiza el hecho de que los OIC, como usted bien lo comentaba, parecen ser unos elefantes blancos ante un austericidio deliberadamente provocado por las mismas autoridades que se resisten a que el sistema de responsabilidades sea verdaderamente efectivo? ¿Cómo hacerle desde su punto de vista para que eso cambie?
se necesitará una reforma para que obligue específicamente a que los OIC tengan un mayor nivel y que tengan efectivamente el personal que se requiere a través de una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y la otra pregunta sería más encaminada a lo que ya se ha estado comentando en diversos foros y que usted lo acaba de reiterar, en el sentido de que la efectividad verdaderamente de los OIC pues es prácticamente nula. Lo que verdaderamente nutre a los tribunales administrativos pues son las auditorías, básicamente. ¿No visualiza usted en un futuro que prácticamente los OIC no desaparezcan propiamente, pero sí que se vean mermados ya en esta facultad de investigación, substanciación y resolución, sino que solamente se conviertan en entes de prevención y en todo caso de denuncia, dado los resultados que están arrojando a todos estos años de iniciar el nuevo sistema de responsabilidades? Hola Pablo, muchas gracias. Creo que, insisto, esto es lo interesante porque te da para reflexionar. A ver, me parece que aquí tocas incluso dos vertientes correspondientes en las cuales efectivamente se podría atacar lo correspondiente a lo de los órganos internos. Me parece que efectivamente, ¿cómo puedes fortalecer los órganos internos? Pues sí los puedes fortalecer a virtud a una reforma. Me parece que probablemente no precisamente tendría que ser en la ley general de responsabilidades. Me parece que puede ser una voluntad de las legislaturas locales a partir de que las estructuras orgánicas y las leyes municipales, donde donde orgánicamente le obligues a contar con la estructura completa y también dentro de las propias leyes puedas disponer lo que tiene que ver y está relacionado y indiscutiblemente es que se les pueda generar un presupuesto específico dentro del presupuesto estatal o municipal, cuánto efectivamente le va a corresponder ejercer al órgano interno de control que le permita tener lo que le llaman esa autonomía. La autonomía técnica tiene que estar aparejada de la autonomía financiera, me parece, para poder garantizar la función. Otra vertiente que se podía explorar si efectivamente la pluralidad, porque hacer todo un inventario de todos los órganos internos de control, incluso aquí a quien preside el sistema estatal anticorrupción se dio a hacer todo el inventario de órganos internos de control y cómo estaban integrados y estaban capacitados y nada más. Llevó todo un trabajo en una entidad tan pequeña como es Nayarit, insisto, con 20 municipios. En este caso, pues a lo mejor cabría el replantear el fortalecer las secretarías de las contralorías para que impliquen todo y con facultades y a las auditorías para las facultades de los municipios correspondientes y todo lo que tiene que ver con la administración, con el Poder Ejecutivo. Entonces, sí, o sea, pero sí tiene que analizar, porque también debo decir, y también hay que ser realistas. Yo recuerdo perfectamente bien, es que incluso cuando se da la reforma, la adecuación local para los órganos internos de control, en el cual el Congreso, al menos cuando yo estaba de consejera electoral, designa al contralor, estamos hablando que, a ver, el presupuesto tu presupuesto lo presentas un año antes. A partir de toda una estructura que ya tienes establecida, tu plantilla de personal, todo correspondiente, porque aparte todo apegado, ¿no? Tu capítulo 1000, tu capítulo 1000. Lo presentas tú en diciembre, te lo aprueba el Congreso, que incluso en la mayoría nos ha venido pasando, pasaba con el órgano electoral, es que de lo pedido a lo aprobado por el Congreso, pues había discrepancias, el órgano tenía que ir a hacer el ajuste correspondiente para poder cumplir sus obligaciones legales y funcionales. Y estamos a mediados de año
porque incluso se acaban de renovar los órganos internos de control de los órganos autónomos, cuando te designan un contralor. No presupuestado, ¿eh? O sea, es que hay reformas también, es algo que de alguna manera se da, no nada más a niveles locales, sino también a nivel federal, porque hablemos de que es una reforma nacional, ¿sí? Entonces te designan a un contralor en medio ejercicio presupuestal. Y es una realidad. Y el contralor requiere que un investigador, y el contador requiere un sustanciador, y el contador requiere un resolutor. ¿Sí? Y que todavía haciendo como economías, pues el que sustancia resuelve, ¿no? Que es algo que han asumido los órganos internos de control. No puedes recaer la misma función del investigador y la sustancia y la resolutora, pero sí puedes la sustanciación y la resolución. Entonces, pero son reformas que llegan sin presupuesto. Sí, pero ya tendrías que haberte preparado para el siguiente ejercicio presupuestal porque ya tenías una carga legal, ya tenía obligaciones depositadas del órgano interno de control. A lo mejor nada más le dice al investigador los primeros 6 meses porque es para lo único que te pudo alcanzar, iniciar unas investigaciones, pero tienes que darle derecho. O sea, sí me parece que hay un órgano interno de control, sí tiene que haber como un replanteamiento, si efectivamente es necesario que exista un oponente, o si se puede concentrar con una estructura que pueda dar suficiencia a todos los entes correspondientes. Pero sí hay ahí digo, la verdad que abriste las 2 puertas, Pablo. Muchas gracias, magistrada. Déjenme decirles que Pablo Ramírez fue uno de los primeros personas que integró nuestro grupo de WhatsApp. Él asistió a una oferta educativa de cursos de capacitación que hice con el maestro Roberto ya en abril del año pasado. Y éramos un grupo de 17 personas en ese entonces, y ahora miren, ya somos 1025. Te mando un fuerte abrazo, estimado Pablo. Cuídate mucho. Vamos aquí con la compañera Maite. Adelante, Maite, qué gusto verte. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias, magistrada, por compartirnos su experiencia. Yo haría un planteamiento. He visto la adecuación de la conductas que tienen que ver con hostigamiento laboral, por decirlo de alguna manera, formuladas en distintos tipos administrativos. Por una parte, en abuso de funciones, y por otra parte, en falta no grave. Yo cuestionaba al órgano interno de control por qué hacía esta cuestión. Y en una ocasión me respondían que de repente es más fácil encuadrar en falta grave y en falta no grave. Me parece que se encuadra en lo que se encuadra, o sea, no hay más dificultad en falta no grave o en falta grave, ¿no? Entonces, partiendo de este supuesto, sí me gustaría poder advertir posibles elementos en la conducta que tienen que ver con, se me ocurre, hostigamiento laboral para el tipo administrativo, y en esa misma cuestión preguntaría si es necesario, por ejemplo, que hubiese un conocimiento experto, por ejemplo, un perito en la materia, se me ocurre un psicólogo, un psiquiatra, donde pueda advertir que existe una afectación derivada de esta conducta por el servidor público, partiendo de la idea que me parece que una de las posturas que tiene el derecho administrativo, el derecho disciplinario, sería la afectación en todo caso al servicio público. Y aquí en este supuesto no sé si sería una afectación a un particular, ¿va? En ese sentido sería mi participación, mi inquietud más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. A veces en ocasiones, y sí lo voy a decir como con mucho respeto, tendremos que tener directamente todo lo que es el marco normativo el que está obligado el funcionario público en cada una de sus entidades, porque la ley general aparejada a la ley general de responsabilidades, tenemos todo el marco normativo donde te marca las obligaciones, las atribuciones, y de alguna manera es también conductas restrictivas.
como cuando está hablando directamente de lo que es el acoso laboral. Incluso, por ejemplo, hay lugares, entidades en los cuales el acoso laboral lo tienen depositados en lo que tiene que ver en otro tipo de autoridades que no son directamente en lo que son de responsabilidades. Bueno, aquí en el caso de Cuba también parece que el acoso laboral sí es un asunto que tendrías que acreditar que se encuentra directamente, lo resiente a una persona en lo particular y hay una afectación directamente en una persona en específico. No, digo, salvo que sea una denuncia colectiva, no sé, porque que sea todo el... Entonces, pero sí, tendríamos que entrar a todo lo que es el marco local y toda la carga probatoria para después, es que el ejercicio me parece que es al revés. Primero investigas, tienes las pruebas, llegas a la etapa en la que te sientas a dilucidar si es una falta grave o no grave, y en términos de... Yo siempre cuando hablo de investigaciones son como cajones en los cuales tú pones todos los elementos que integran la falta y vas depositando con qué lo vas acreditando, y si te queda un cajón vacío es que por ahí no va. Es que esta falta ya no va y tú la tienes que desechar, esa hipótesis que construiste no la puedes acreditar, entonces vas por otra figura igual, abres tus cajoncitos donde vas estableciendo cada modalidad, igual vas depositando tus pruebas, ¿sí? Y al final, si todos los cajoncitos se reunieron, desde todo lo que son, insisto, lo que es la modalidad de ejecución y la de resultado, se reúnen, ahí tienes acreditada lo que le llamamos nosotros el ejercicio de subsunción, la conducta con la hipótesis. Y entonces, por ahí va. Pero sí es que cuando te ponen un caso abierto, pues hasta que no tienes lo que sea su investigación, y a lo mejor de momento lo estableciste como, lo denominas o etiquetaste como acoso laboral, y a lo mejor puede haber otras hipótesis por ahí previstas. Incluso me parece a mí que la investigación la debes de abrir para después poderla concluir, porque también si la etiquetas desde un principio para decir, a ti te están denunciando hechos y conductas, u omisiones, ¿sí? Entonces, pero todavía no sabes cuál va a ser el resultado, de qué figura es a la que le va a corresponder, hasta que agotes completamente tu investigación. ¿Hubo o no hubo afectación? O a lo mejor te puedes dar cuenta, espérate, pero si tengo elementos, también te puedes dar cuenta y dice, no es que sí puede haber afectación porque existe otra evidencia, pero no la tengo acreditada porque no he hecho un requerimiento correspondiente y voy a hacer el requerimiento correspondiente. Y haces el requerimiento correspondiente porque todavía te falta agotar la investigación. Porque así, por ejemplo, digo, la verdad que casos en concretos tendríamos que tener como bien los hechos, bien el marco normativo para poder arribar si corresponde o no corresponde a una figura u otra. Comprendo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, estimada magistrada, estimada Maite. Aquí hay una pregunta, estimada magistrada, en el chat. Si me permite, se la leo rapidísimo. Dice, buenas noches, magistrada. ¿Usted cree que sería conveniente que el gobierno invierta en capacitación constante su especialidad en materia disciplinaria sancionadora, así como cuando cambió el sistema penal acusatorio, a los ministerios públicos los estuvieron capacitando para esta traslación? Pues yo creo que sí. Indudablemente, es que efectivamente estamos haciendo la transición a un sistema, me parece también, y hay que hablarlo también de manera clara, me parece que es un sistema que está en proceso de maduración todavía. El sistema es más, si hablamos del referente del sistema acusatorio tradicional, también tardó en madurar el sistema acusatorio. O sea, no... La verdad que sí, o sea, es más, yo creo que la capacitación debe ser una constante, y digo, me parece que en ocasiones no se requiere tanto el invertir, sino la disponibilidad de los agentes operadores para poder conformar
diplomados, talleres, incluso más teóricos, más prácticos que teóricos para poder hacerlo. Yo creo que todo eso es, o sea, debe ser una constante en cualquier sistema que estés operando, no nada más ni en el penal ni en el administrativo sancionador. Muchas gracias. También hicieron una última pregunta. La hace Susi Yasmín Jaramillo Mejía. Dice, buenas noches, magistrada. ¿Cómo considera que será el impacto de las reformas al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de órganos internos de control, en el entendido de que ahora serán organizados por sector, materia, especialidad y función específica? Bueno, volvemos a lo mismo. Es decir, cuando hay una reforma a lo que son las estructuras orgánicas, lo primero que tenemos que hacer es que efectivamente se conforme la estructura. Y también volvemos al mismo tema. Es una reforma con presupuesto o una reforma sin presupuesto para que efectivamente se pueda dar. Yo sí creo en las especializaciones, ¿sí? Pero no sé hasta cuánto puedan llevar lo que son, hasta dónde puedan llevar directamente las disposiciones correspondientes. La verdad que, pues, si estas estructuras todavía no están funcionando, yo creo que también tendríamos que esperar, porque insisto, las estructuras tienen que ir madurando, pero al final tiene que haber la voluntad de conformar la estructura orgánica correspondiente, que ese ha sido el problema que al menos hoy por hoy vemos con los OICs. No importa cómo lo pongas, siempre y cuando lo pongas. Y ese es el problema, que no se pone. Perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta. Fíjense que siempre que tengo la oportunidad de convivir con autoridades resolutoras que están muy en contacto, ya lo sabemos todos, con la función que hacen las auditorías o las entidades de fiscalización superior, yo tengo una duda y quisiera planteársela. Fíjese que hay algunos estados allá por el sur en donde su auditoría superior, después de la fiscalización de las cuentas públicas de sus entes, concluye con su informe de resultados, donde ahí te va narrando pues cómo se ha hecho el gasto público y cómo se han ejercido estas funciones de cada uno de los entes, ¿no? Pero por lo que hace estas situaciones de cuando hay detrimento o daño patrimonial, los informes indican que hay un presunto daño patrimonial. Es decir, no te dan la certeza. No te dicen, sí, hubo daño patrimonial, sino que siempre se basa en presunción. Bueno, eso pudiera, si quieren, caer hasta en lo semántico, ya luego en otra situación, pero en temas de responsabilidades administrativas, bajo el régimen de nuestra ley general y las leyes locales que están, digamos, armonizadas con la general, ¿quién determina entonces el daño patrimonial, o sea, el efectivo daño patrimonial? Porque me queda claro que las autoridades investigadoras van a encontrar responsabilidad administrativa cuando así lo consideren. Pero entonces, ¿será una autoridad resolutora que aparte de encontrar una responsabilidad administrativa, también va a determinar que hay daño patrimonial? Yo creo que eso excedería las facultades que tienen las mismas autoridades resolutoras de acuerdo al régimen del marco de responsabilidades administrativas. Este fenómeno lo he visto replicado en otras entidades o en algunas otras entidades, pero sí me llama muchísimo la atención. A lo mejor el cambio de paradigma de responsabilidad resarcitoria a responsabilidad administrativa no fue el adecuado. A lo mejor las leyes de fiscalización superior de las entidades, de los estados, no están, insisto, armonizadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero sí entra en un predicamento y bastante, digamos, de lejos de lo ontológico y teológico. ¿Cómo entonces dejaríamos el que efectivamente se determine el daño patrimonial de una fiscalización superior a las autoridades resolutoras a la par que dictan o encuentran responsabilidad administrativa e imponen una sanción? Magistrada, no sé si me di a entender,
pero me gustaría escuchar su opinión, perdón, porque sí considero que no es coherente, bueno, no sé, que no es, creo que adecuado el que un informe de una fiscalización superior culmine únicamente con una presunción, cuando realmente hubo una inversión de tiempo, de esfuerzos, de dinero, de personal capacitado, para que concluyeran, bueno, tal vez presumo que hay una responsabilidad, un daño patrimonial, ¿no? Y hay que sean las autoridades del régimen de responsabilidades que determinen si hubo daño patrimonial, que ellos finalmente se queden con esa carga, mientras yo nada más digo presumo, ¿no? ¿Qué opina usted, magistrado? Me parece que, que no, ellos, me parece que incluso yo creo que también en un tema no nada más de presunción de inocencia, es que también se refieren a lo que tendrá que ver presunta afectación patrimonial. Ahora, también que vamos a partir del punto de lo que tienen que ver las auditorías y que también ya hay criterios de las autoridades federales donde te distingue el procedimiento de auditoría, lo separa y del procedimiento de responsabilidad. ¿Cómo se inicia directamente una auditoría? Parte de los requerimientos que realiza la autoridad, la auditoría, de cuál es el universo muestral que le va a tocar fiscalizar, porque aparte, aún así de todo lo que se encuentra, estamos hablando de un universo muestral, es decir, no se audita el 100% de la cuenta pública de un ente. Esta se remite a la autoridad, empieza la verificación y derivado de eso empieza a hacer los requerimientos correspondientes, qué fue lo que sí me entregaste, qué fue lo que no me entregaste, le da la oportunidad para solventar las primeras irregularidades detectadas, se hace la primera solventación, incluso después, al menos aquí en Nayarit, viene otro último donde le dice, a ver, dile a... Ahora ya por nombre, es decir, quién tenía tal o tal función para que digas cuáles son los hallazgos, porque son hallazgos que como auditoría tengo a partir de lo que tú me estás enviando para que tengas la oportunidad de decirme o remitirme la información correspondiente para yo tenerla por solventada. Entonces, lo que ellos llegan a la etapa de decir, te la tengo por solventada o no solventada. Incluso te vas a encontrar que hay todavía obras en ejecución, que parten todavía más allá de registro fiscal, pólizas que están siendo integradas, en fin. Entonces, me parece que no puede llegar a hacer una declaratoria de responsabilidad, porque al final de que tú dices aquí hay una afectación, implica ya una responsabilidad directa al poderlo vincular ya directamente, decir, aquí se afectó y por lo tanto tendrías un responsable. Me parece que sí, hoy por hoy, a reserva, que insisto, que estamos en una etapa de maduración del sistema, no se pronuncian de otra forma las autoridades federales, me parece, y vuelvo a lo mismo, una autoridad investigadora cuando recibe la vista de la auditoría, tiene que agotar la investigación. ¿Y qué implica? Es uno de los cajoncitos especiales. ¿Cuál es la afectación que hubo? Yo no hay afectación en la hacienda pública. Pues requieres un perito contable. Presenta para que te pueda dictaminar. Requieres un arqueo de caja. Tráete un arqueo de caja para que te lo hagan. Una conciliación bancaria. ¿Sí? Lo tienes que hacer para poder precisamente, insisto, reunir el último de los cajoncitos que tiene que ver cuál es tu resultado. ¿A quién dañaste? ¿A un particular? ¿Al servicio público? ¿A la hacienda pública? Acredítamelo. Lléname el último cajón que es el resultado. Para que a partir de ahí me digas qué fue, ¿sí? Y me digas, tanto, y me lo acredites con caudal probatorio, efectivamente, porque sostienes que sí o no hubo una afectación directamente a la hacienda pública y ahí el infractor pueda defenderse
al momento de la sustanciación pueda presentar, a lo mejor entre su acabado probatorio, un dictamen pericial correspondiente. Y ahí ya puede hacer la arbitrariedad de las partes y pueda presentarse otro por el tercero y pueda irse a lo correspondiente. Pero me parece que es parte de los elementos probatorios que sí o sí tendrán que estar acreditados en la investigación dentro del informe de presunta responsabilidad administrativa para que pueda llegar, porque me parece que es el elemento del resultado, ya sea la afectación a la hacienda pública, a un tercero, al servicio público, o los beneficios, ¿no? O sea, también tú me dices que recibió un beneficio, ¿de qué naturaleza? O sea, acredítamelo. Si es económico, acredítame cuánto. Si tú me dices que es un desvío, dime cuánto se fue, cuánto dejó de recaudar, cuánto dejó de expedir recibos. O sea, acredítamelo. Me parece que la auditoría, si él en el resultado definitivo, que es el que entrega al Congreso y que incluso también los juzgados de distrito han señalado que no se pueden pronunciar. Aquí en Nayarit hubo un caso en la cuenta pública, no se me hace que fue la última que presentó el auditor, en la cual el Congreso estaba ordenando dar vistas. Y la autoridad se pronunció, no, a ti nada más como Congreso, nada más recibes lo que te están informando y hasta ahí llega el informe a la auditoría pública de ese ejercicio fiscal. Entonces, me parece que es un documento que no puede concluirte de manera determinante si existe o no existe, sino que tiene que ser ya con la autoridad que investiga para que te pueda defender en la sustanciación y obviamente pueda tener su impacto correspondiente al momento de la resolución. Me parece, digo, desde un vista de punto, es particular, porque sí, si no me pareciese que a lo mejor sí la presunción de inocencia sí podría quedar vulnerada, pues porque ya está dando por cierto que sí. Incluso te vas a dar cuenta que cuando ya estamos en la etapa, en la audiencia inicial, te presentan todas las pruebas correspondientes y es un asunto que termina sin sanción, porque lo que no pasó es que la autoridad investigadora ya no volvió a preguntarle al ayuntamiento, oye, efectivamente esta información que tú no remitiste, que es muy diferente que no la haya remitido, que no exista, no existe, y el ayuntamiento la manda ya en la etapa de requerimientos. Entonces, me parece que no llega a perfeccionarse las auditorías al 100%. Ahora, también otro punto, y perdón que abunde más, es que también hay otro punto que yo creo que también cabría analizar y que también debería de quedar improbable, es que no tenemos auditorías forenses al 100%. Parte de requerimientos y te pido y me contestas y analizo, pero no hay auditorías forenses como tal, donde conformes todo un órgano colegiado que te pueda analizar de manera más amplia todo lo que tendría que ver, o sea, lo que efectivamente implica una auditoría forense. Creo que todavía también ahí es parte de la moderación que tienen que tener las auditorías y que incluso aún así, por ejemplo, ahorita hablaban de la auditoría forense de la estafa maestra y bueno, todavía hoy por hoy tampoco sabemos a qué puerto va a arribar este asunto de la estafa maestra, que es una de las auditorías que la consideran como de las más grandes realizadas por una auditoría. La auditoría de la Federación, si no me equivoco, parte de ahí. Sí, pues muchas gracias por la explicación. Fíjese que yo creo que este punto o este enfoque particular que usted nos acaba de compartir y la explicación que la acompañó, yo creo que viéndolo así, entonces tal vez le estemos dotando a la investigación de una naturaleza que a lo mejor no le corresponde, que sería
solventación subsidiaria o una etapa subsidiaria de la fiscalización, ¿no? Porque yo creo que finalmente las auditorías superiores tienen que terminar con eso, ¿no? Con que hubo o no daño patrimonial, o hubo o no un correcto ejercicio del gasto público y las funciones, ¿no? Ya le corresponderá a las investigadoras agotar todas estas diligencias en atención al principio de exhaustividad para demostrar que hubo o no responsabilidad administrativa. Sin embargo, como lo vemos ahorita, aunque sea en este pequeño diálogo que tenemos, es un tema que con muchos aristas, que hay posturas obviamente en las antípodas, pero que expresiones como las suyas o opiniones como las que usted nos brinda, pues enriquecen bastante el análisis del fenómeno, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, culminar un informe de resultados diciendo sí hubo daño patrimonial, ya ahí vean ustedes quién es el responsable o no. A lo mejor es viable, yo creo, no creo que se atente contra el principio de presunción de inocencia, porque para eso efectivamente va la etapa de investigación y ahí inicia la responsabilidad administrativa, ¿no? Por ahí en una clase nos habían dicho que las leyes de fiscalización no fueron armonizadas con las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Y pareciera cierto, ¿no? Hay leyes de fiscalización, de fiscalización superior, que contemplan faltas administrativas graves, distintas a las que están en el catálogo de la Ley General, ¿no? Y ese es otro tema interesante y controvertido que habrá algún otro momento para que lo podamos platicar. Magistrada, para no abusar de su tiempo, si nos permite nada más que el compañero Figueroa, que lleva la mano levantada mientras estuvimos, mientras dice la pregunta y usted la contestó, le permita que le manifieste lo que desee manifestarle, si es que usted goza de un poquito de tiempo. No, sin problema, con todo gusto. Adelante, quien se llame Figueroa. Perdón, siempre pongo nomás el apellido paterno. Bueno, yo estoy en el área de auditoría y sí se maneja la palabra de presunción por un detalle de evitar que se vicie el procedimiento. Se habla de un presunto daño patrimonial, sin embargo, todos los elementos que comentó la magistrada tratamos de aportarlos durante la auditoría y durante el seguimiento, para que el propio ente auditado sea quien diga, oye, no hay ese daño patrimonial porque aquí está esto, aquello, las transferencias bancarias, etcétera. Sí, como área de auditoría tenemos la obligación de establecer la metodología bajo la cual determinamos la presunción del daño patrimonial, y propiamente nada más es para que el área ya investigadora propiamente ratifica ese daño patrimonial. Sí llega a ser una que otra cuestión de investigación, pero ya es menor. Casi todo tratamos de darlo pues en charola de plata para que ya solito prevalezca la investigación. Pero todos los elementos de convicción se van obteniendo desde la propia auditoría. Que ahí también nunca me ha quedado muy claro la diferencia, porque de acuerdo acá en la federación marcan que ambas son investigadoras, tanto el área de auditoría como el área, acá llaman de quejas y denuncias, que ahorita comentaba también la magistrada, si hay un sistema federal para las denuncias y pues sí le dan seguimiento. Pero más que nada era eso, que nosotros acá sí manejamos todos los elementos, la metodología por la que se presume el daño patrimonial, pero por el tema de no afectar el tema legal, se maneja la palabra presunción. Entonces, ahí la lógica es que, bueno, ya sea la resolutora quien determine el daño patrimonial y a su vez la responsabilidad. Esa sería la lógica, estimada. ¿Cómo es que te llamas? Alondra. Alondra. Alondra Figueroa. Sí. Sí, pero ha sido una línea que hemos recibido por parte de la resolutora, que para evitar temas de juicio, de amparo, de nulidad, que no haya un prejuzgamiento, utilicemos la palabra presunción, porque anteriormente no se usaba, se determinaba el daño patrimonial, pero por temas de que ya lo hicieron valer, ahora le ponemos se presume, aunque esté todo acreditado. Ya. Es una federal. Ya, muchas gracias. Pues aquí el chat estuvo muy activo mientras la magistrada estaba contestando las preguntas y los demás estaban formulándoselas.
La verdad no quisiera abusar del tiempo que nos concede la magistrada. Es inicio de semana, los lunes siempre suelen ser más activos que el resto de los días. Magistrada, si usted me lo permite, estas preguntas se las hago llegar, allí a nuestro grupo de WhatsApp y usted las va contestando para no, digamos, prolongar más esta sesión y ya usted pueda culminar con esta invitación que amablemente aceptó. Muchísimas gracias. La verdad que digo, me parece que de alguna manera se logra pues el fin, ¿no? Ese que el día de hoy pudimos, es que lo que uno platique con ustedes, lejos de dilucidar, nos genere más dudas respecto del qué hacer, ¿no? Y me parece que eso es a lo que te debe de llevar diálogos de estas características y poner de alguna manera pues diversas perspectivas respecto del procedimiento. Ya, bueno, unos te encuentran las dos aristas, ¿no? Donde llega la auditoría y lo que te encuentra el investigador es justo lo que le manda a la auditoría y le digo, bueno, entonces tú qué investigaste, ¿no? O sea, los extremos pueden llegar de uno a otro. En fin, digo, me parece que el seguir cuestionando el sistema, como operadores ir madurando el sistema, seguir haciendo interrogantes como estas que se presentan, me parece que es lo que necesita el sistema. Me parece que eso es lo que lo puede llevar a buen puerto. Insisto, yo es que no nada más quienes operamos, tenemos que tener todas las líneas de comunicación abiertas que nos permitan compartir las buenas prácticas que se dan en las entidades correspondientes. Y obviamente, pues todavía estaremos esperando, estoy segura que estaremos esperando, como en todo nuevo sistema, pues los ajustes que a partir de los propios criterios, porque nos falta generar nuestros propios precedentes a nivel nacional que vayan fortaleciendo dudas de estas características, hasta dónde llega una auditoría, hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega una investigación o qué tanto puede hacer una investigación a partir de lo que le da una auditoría. Lo que comentaba Pablo, es decir, cómo los fortalecemos, los concentramos o les damos estructuras para que puedan estar funcionando. En fin, yo creo que espero que se hayan ido con más interrogantes de las que llegaron y con eso yo me doy por satisfecha y como siempre, pues es un placer el que me hayan aceptado, el poder estar interactuando con todos y cada uno de ustedes. Yo por ahí estaré haciendo mis comentarios. No, pues magistrada, finalmente a los agradecidos somos todos, nos enriquecimos bastante con sus reflexiones, con sus opiniones, el atender nuestras preguntas, dudas e inquietudes. Como habrá visto, el grupo de Derecho Disciplinario MX es muy activo, presentamos siempre y exponemos dudas, preguntas y demás, y entre todos vamos atacando ahí el fenómeno con la intención de enriquecernos. Es bastante nutrido, estamos operadores de todo el país, lo ha visto, entonces su presencia y su persona lo enriqueció en mayor medida, ¿no? Antes de despedirnos, les mandamos un abrazo aquí a nuestro amigo Julio Adán Villanueva Sosayas, del estado de Morelos, que es su cumpleaños. Un abrazo, estimado Julio. Pues, magistrada, muchas gracias. Le valoro bastante el tiempo, la atención, el que nos haya, digamos, dispuesto de su agenda para atender esta invitación. Como vio, sí, efectivamente salimos muy inquietos con más dudas y demás, pero fortalecidos también por el compartimiento de sus experiencias. Estimados amigos, les damos le agradecemos a la magistrada que esté con nosotros, le damos un fuerte abrazo, le mandamos un aplauso también. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir a estos eventos de Derecho Disciplinario MX. Como saben, son espacios para los operadores especialistas y todas personas interesadas en este importante régimen de responsabilidades que vino a cambiar el servicio público para luchar y acabar contra la corrupción. Muchas gracias, amigos. Reciban un fuerte abrazo desde Jalapa, Veracruz. Y nos estamos viendo allí en el grupo de WhatsApp y siguiendo en más eventos. Que descansen, amigos. Nos vemos, Rocío. Ahí está mi amigo Víctor. Magistrada Zairi, muchas gracias por presentarnos aquí a la magistrada Carmina. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Tepic. Gracias, doctor. Un abrazo.
Gracias, magistrada. Ahí está nuestro amigo, el maestro Manuel Vázquez. Nos vemos, amigo. Nos vemos. Ahí está José Benito, como siempre. Que tengan una excelente tarde-noche de lunes. Un abrazo a nuestro amigo Julio por su cumpleaños. Abrazos hasta Morelos, amigo. También Muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todas y a todos. Gracias, amigo. Ahí está, Saludos magistrado. a todos, bonita noche. Nos vemos, Víctor. Ahí está el magistrado Víctor Ortegón del capítulo Yucatán de DDMX. Nos vemos, amigos. Felicidades a todos los papás por ayer. Felicidades a los papás. Ah, exactamente. A todos los que son padres, muchas felicidades porque su día fue ayer. Debiendo ser todos los días, nos dieron solamente uno. Nos vemos, amigos.